Historia, el taller de Don Elías. Bienvenidos a Voces de Fe y Paz, un espacio donde la palabra se convierte en consuelo y el consuelo en camino. Hoy comenzamos con una promesa que ha sostenido generaciones, en tiempos de guerra y de calma, en lágrimas y en cantos. No temas, porque yo estoy contigo. Este versículo no es solo tinta sobre papel, es una voz que susurra en medio del silencio, una mano que se extiende cuando creemos que nadie nos ve. Acompáñame a descubrir cómo esta palabra eterna puede transformar el corazón, incluso en los rincones más humildes de la vida. La historia comienza en un rincón del valle, donde el viento acaricia los tejados y el tiempo parece caminar más despacio. Vivía Don Elías, un carpintero de manos firmes, espalda encorvada y mirada profunda. Su taller era más que madera y herramientas. Era su refugio, su templo, su memoria. Cada mañana, antes de que el sol tocara los cerros, Don Elías encendía una pequeña lámpara y comenzaba a trabajar. Pero últimamente sus manos temblaban, no por la edad, sino por el miedo. Miedo a que su cuerpo ya no respondiera, miedo a que su historia se perdiera, miedo a que, al cerrar el taller, también se cerrara su propósito. Una tarde, mientras tallaba una cruz de cedro, escuchó pasos pequeños. Era Mateo, un niño curioso que pasaba cada día por ahí, fascinado por el olor a madera y el sonido del cepillo. ¿Por qué sigues trabajando si ya estás cansado?, preguntó con inocencia. Don Elías lo miró y por primera vez en mucho tiempo dejó caer el cepillo. Porque si me detengo, ¿quién seré? Mateo, sin decir más, sacó una hoja arrugada de su bolsillo. Era un versículo que había encontrado en la iglesia. Don Elías lo leyó en voz baja. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las palabras parecían tallar algo dentro de él, no en madera, sino en alma. Esa noche, Don Elías soñó. Soñó que estaba en su taller, pero no estaba solo. Una figura luminosa trabajaba a su lado. No hablaba, pero su presencia lo llenaba de paz. Sus manos guiaban las suyas, sus ojos lo miraban con ternura, y en cada mueble que creaban juntos se grababa una frase: no temas, porque yo estoy contigo. Al despertar, Don Elías no lloró, pero sus ojos brillaban como si hubieran sido lavados por la lluvia. Desde entonces, cada mueble que creaba llevaba grabado discretamente esa frase, no para vender más, no para impresionar, sino para recordar. Recordar que incluso en el silencio, Dios está. Como Don Elías, todos enfrentamos momentos de temor, temor al cambio, temor a la pérdida, temor a no ser suficientes. Pero Isaías 41:10 no es solo un verso, es una presencia, una promesa que no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. Dios no promete ausencia de dificultades, pero sí su compañía en medio de ellas. El miedo puede paralizar hasta las manos más hábiles, y hoy exploraremos cómo un simple carpintero descubrió que sus temblores no eran el final de su historia, sino el comienzo de algo extraordinario. Y lo fascinante es cómo esta historia refleja una realidad que muchos artesanos tradicionales están enfrentando en nuestra era digital. ¿Sabes? Los estudios muestran que más del 60% de los artesanos mayores abandonan sus oficios debido al miedo a perder sus habilidades, pero Don Elías encontró un camino diferente. Y eso me hace pensar, ¿cómo transformamos nuestros miedos en algo productivo? Bueno, la historia de Don Elías es especialmente relevante porque representa ese momento crucial cuando nuestras limitaciones físicas chocan con nuestra identidad profesional. Lo que me parece increíble es cómo un niño, Mateo,
con una simple pregunta desencadenó toda una transformación espiritual. Exactamente. Y los psicólogos han documentado que las preguntas de los niños tienen ese poder único de atravesar nuestras defensas emocionales, llegando directamente al corazón del asunto. Como cuando Mateo preguntó, ¿por qué sigues trabajando si ya estás cansado? Es el tipo de pregunta que desarma cualquier pretensión. Y sabes, estudios recientes sobre el envejecimiento muestran que mantener un propósito puede aumentar la esperanza de vida hasta en 7 años, lo cual hace que la transformación de don Elías sea aún más significativa. Bueno, y hablando de transformación, ¿no te parece fascinante cómo incorporó el versículo en su trabajo? Oh sí, y esto me recuerda a un estudio sobre la integración de la espiritualidad en el trabajo artesanal, que muestra que el 78% de los artesanos que encuentran un propósito más allá de lo material reportan mayor satisfacción laboral. Y esa práctica de grabar mensajes en los muebles es como crear una red invisible de esperanza. De hecho, existe toda una tradición histórica de artesanos que incorporaban mensajes ocultos en sus obras, desde los constructores de catedrales medievales hasta los quilts del ferrocarril subterráneo. Entonces don Elías, sin saberlo, se unió a una larga línea de artesanos que convertían su trabajo en algo más que objetos físicos. Y lo que hace esta historia tan relevante hoy es que, en una época donde la automatización amenaza tantos oficios tradicionales, nos recuerda que el valor humano trasciende la mera función. Me hace pensar en cómo cada uno de nosotros puede encontrar ese propósito más profundo en nuestro trabajo diario. ¿Sabes? Los expertos en psicología laboral sugieren que este tipo de reenmarcación del propósito puede reducir el estrés laboral hasta en un 40%. Y cuando piensas en el impacto multiplicador, cada mueble llevando ese mensaje de esperanza a diferentes hogares. Exacto. Y los estudios de impacto social muestran que un solo acto de esperanza puede afectar positivamente hasta a 250 personas en un efecto dominó. Bueno, ¿y qué podemos aprender de esta historia para nuestros propios momentos de duda? Mira, los psicólogos han identificado 3 elementos clave en la transformación de don Elías: la aceptación de la vulnerabilidad, el encuentro con un mensaje significativo y la redefinición del propósito. Y es fascinante cómo estos elementos se entrelazan con las necesidades humanas fundamentales de significado y conexión. Definitivamente, y los estudios de resiliencia muestran que las personas que encuentran un nuevo significado en sus limitaciones tienen un 65% más de probabilidades de superar crisis personales. Entonces, no se trata solo de superar el miedo, sino de transformarlo en algo significativo. Y eso me lleva a pensar en cómo podemos aplicar esta lección en la era digital, donde tantos están luchando con la obsolescencia de sus habilidades tradicionales. Como un recordatorio de que la adaptación no significa perder nuestra esencia. Bueno, creo que es momento de cerrar, pero me gustaría dejar a nuestros oyentes con este pensamiento. Cada limitación puede ser una invitación a descubrir un propósito más profundo. Y como nos mostró don Elías, a veces nuestros mayores miedos pueden convertirse en nuestros mensajes más poderosos. Señor, gracias por recordarnos que no debemos temer, que tu presencia nos sostenga hoy y siempre, que cada paso que demos, cada palabra que digamos, cada obra que creemos, lleve impresa tu compañía. Amén. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Voces de Fe y Paz. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Suscríbete para más relatos que inspiran, consuelan y elevan el alma. Y recuerda, cada semana, una nueva voz, una nueva paz.